como saben, nuestra tradición es leemos, creo que lo tienen distribuido ahí, así que después se lo pueden llevar. Buenas tardes a todos y como siempre un agradecimiento al IAEF por esta invitación a este ámbito de trabajo que frecuentamos hace ya muchos años. Vamos arrancando este año 2017 con muchos temas en la agenda, con gran cantidad de iniciativas. Venimos ya de recorrer un año intenso, pero tenemos hacia adelante mucho trabajo aún por hacer. Un esquema como el que lleva adelante el Banco Central, donde la autoridad monetaria, fijada la tasa de interés, está dispuesto a absorber todo el excedente de circulante que el público no quiera, asegura que en cada momento se compatibiliza la oferta y la demanda monetaria. Sin desequilibrios en el mercado monetario, la inflación tiene los días contados. Serán los meses contados, pero tiene la vida contada. Es desde este entendimiento que puede entenderse la baja de inflación que ya ocurrió el año pasado y la que avisoramos para este año. Pero corresponde efectuar una nota de cautela. Si bien el nivel general de la inflación se redujo a 1,4% promedio mensual en la segunda mitad de 2016, como ya dije, la inflación núcleo se mantuvo en un promedio de 1,7%. La tarea de nuestra institución en este respecto durante este año se centrará en buena medida en reducir este número, de modo que sea consistente con las metas de desinflación pautadas. Tal como lo mencionamos en el último informe de política monetaria, esto implicaría que la inflación núcleo evolucione a un ritmo por debajo del 1% mensual en el último cuatrimestre del año. Por eso es que a pesar de la notoria desaceleración verificada en la inflación en los últimos meses, el Banco Central consideró apropiado mantener la tasa de referencia en el 24,75, nivel en el que se encuentra desde el 29 de noviembre, esto es, desde hace 13 semanas. Hoy por hoy estamos escuchando a muchos analistas decir que el Banco Central debería bajar un poco las tasas, dado el ritmo de inflación actual. En el mes de enero la inflación núcleo fue de un alentador 1,3%. Y si se toma el semestre comprendido entre julio y enero, el nivel general de la inflación acumuló un alza de precios del 8,1%, disculpen si los mareo un poco, pero que anualizado da 16,8%, un ritmo ya dentro del rango del 12,17%. Es decir, la inflación de los últimos 6 meses está dentro del rango del 12,17%. La consecuente suba en el precio de los bonos en pesos, un hecho inédito en nuestro país. Apostar a un título en pesos de largo plazo y ganar con la apreciación del capital invertido. Hoy, por ejemplo, miraba el bono 2021 en pesos, está en 119. Es decir, que aquel que compró y apostó en pesos en octubre tuvo un aumento en el valor en pesos del 20%. Comentaba yo en la mesa que es muy interesante que los únicos que compraron ese bono fueron extranjeros. Son extranjeros. ¿Y por qué los extranjeros lo compraron? Porque el proceso de desinflación que Argentina está viviendo lo vieron en muchísimos países. Entonces no están tan preocupados por lo que pasa en la inflación en un mes puntual, pero sí saben que los países que usaron el régimen de meta de inflación en pocos años sí lograron bajar la inflación a niveles internacionales. Entonces como que es muy interesante. Nosotros como argentinos por ahí nos cuesta más, pero el de afuera que viene con haber visto esto en Brasil, haber visto esto en México, haber visto esto en Chile, haber visto esto en Israel, sabe, de qué se trata. Pero bueno, como decía, la consecuente suba en el precio de los bonos en pesos es evidencia de que el mercado también está viendo la consolidación del proceso de desinflación en curso. Sin embargo, es preciso puntualizar que se vienen 3 meses más delicados en materia de inflación. De acuerdo a lo ya anticipado por nosotros, durante estos meses la corrección de precios regulados moverá el nivel general de inflación algo por encima de lo que veníamos experimentando, motivo por el cual el Banco Central está tomando sus decisiones de política monetaria en pos de alcanzar un nivel de inflación núcleo que permita lograr el cumplimiento de las metas para el nivel general hacia el fin de año. Les anticipo que en febrero estamos observando un repunte en la evolución de los precios, fundamentalmente en el nivel general, primordialmente motorizado por los precios regulados respecto del valor observado en enero. Por esto, pero además porque el ritmo de 1,2 a 1,3 mensual que llevan los precios no regulados desde noviembre es demasiado alto para lo que pretendemos para este año, es que no vemos margen alguno por el momento para el relajamiento de la política monetaria.
Pasemos ahora un segundo al tema salarios, paritarias y expectativas de inflación, otra cuestión relevante en el debate público de estos meses. Más allá de que serán las variables monetarias las que diriman el nivel de inflación, una de las funciones más relevantes del esquema de metas es la de coordinar las expectativas de inflación de los agentes económicos. El anuncio por parte del Banco Central de sus metas y la determinación de sus acciones en pos de cumplirlas permite que todos tomemos nuestras decisiones con ese elemento sobre la mesa y tomar a partir de esa base nuestras decisiones de precios y salarios. Esto aplica para la negociación de las paritarias y para nuestras decisiones de precios en general. Cuanto más alineadas las expectativas con la realidad, que es la desinflación, menor será el costo en términos de actividad de la desinflación propuesta. En este contexto vemos que las negociaciones salariales se están llevando adelante con un foco claro en el futuro. Por supuesto que con las peculiaridades de cada sector, que difieren en fecha de negociación, en situación sectorial y otros factores. Está claro, sin embargo, que la discusión paritaria gira hoy en torno de las metas de inflación y no sobre la inflación pasada. Esto lo vemos como un logro para el proceso de coordinación de expectativas de todos los actores sociales. Una forma de coordinar las decisiones de salarios consistente con estos desarrollos es lo ya implementado en la provincia de Buenos Aires, ejemplo que ya todos seguramente conocen, ya que alinea los intereses de las dos partes involucradas en la negociación. Según el esquema ideado por ese gobierno, los salarios van aumentando cuatrimestralmente siguiendo la meta de inflación. Si esta no llegara a cumplirse, se compensará la diferencia. Esta forma de determinar la evolución nominal de los salarios presenta un claro correlato con un gobierno como el actual, que quiere cuidar el salario real en un marco de intensa reducción del impuesto inflacionario. Hay una cuestión que no quiero dejar de comentar respecto de cómo efectuar la comparación entre las pautas salariales y las metas de inflación del Banco Central, para que quede claro cómo consideramos desde la autoridad monetaria que es preciso realizar ese cálculo. Un aumento salarial levemente por encima de la banda inflacionaria no compromete su cumplimiento, como a veces se escucha mucho en los medios. Les doy un ejemplo para que se pueda visualizar esto mejor, un ejemplo teórico. Imaginen un país donde la inflación pasa en un año del 20% a cero. Del 20 a cero, un ejemplo teórico. Y las paritarias se negocian todos los años en enero. Entonces, un año 20, al otro año 0. Meta y realidad 0. Como el salario real tiene un movimiento a lo largo del año, uno fija un valor en enero y después hay una evolución del salario, que en un caso tiene una tendencia descendiente, cuando la inflación es 0, es totalmente constante. Parte de lo que se aumenta al siguiente corresponde a una recuperación del punto de llegada del salario anterior. En este ejemplo ficticio se necesitaría un ajuste salarial del 10% nominal, recuerden que la inflación aumenta en este segundo año es 0, para que el salario real promedio del año siguiente se mantenga constante con respecto al anterior. Me detengo en este punto unos minutos porque veo muchos análisis comparando directamente el valor de las paritarias con el valor de las metas. Pero estos dos números, como muestra el ejemplo precedente, no pueden analizarse independientemente del sendero de la inflación durante el año pasado y el de la expectativa para este año. Lo más correcto para efectuar un cabal análisis de las paritarias y su impacto respecto a las metas sería realizar el siguiente cálculo: estimar cómo dejan al salario real en los 12 meses subsiguientes relativo a donde estuvo en los 12 meses anteriores. Les anticipo que hacer este ejercicio les deparará algunas sorpresas sobre la dinámica observada de los salarios reales, los futuros y los pasados. Por ejemplo, si les dijera que los sueldos de los docentes bonaerenses subieron un 20% en términos reales en los últimos 2 años, quizás se sorprenderían. Todas las paritarias que se negociaron en la segunda mitad del año pasado han generado aumentos muy significativos en los salarios reales, porque fueron paritarias con valores nominales muy altos y después tuvieron una inflación que fue en el segundo semestre, como decía, de tan solo el 8%. Entonces hay que mirar cuál es el salario real durante la vigencia de esta paritaria contra el salario real promedio de la vigencia de la paritaria anterior. Espero que mis colegas economistas tengan la oportunidad de realizar estos cálculos para ayudar a todos a entender mejor el impacto de las paritarias sobre el cumplimiento de las metas. Por nuestra parte, vemos por ahora que el proceso de negociación de paritarias viene en gran medida alineado con las metas de inflación de la institución. Antes de pasar al siguiente eje de gestión, permítanme una breve referencia al tema del tipo de cambio.
Es importante remarcar que el mismo no constituye un ancla de nada para este Banco Central, así como tampoco es un elemento que será manipulado adrede como herramienta de corrección. Personalmente me sorprende mucho escuchar a menudo que solo se puede desinflar apreciando el tipo de cambio. ¿Por qué digo esto? Teniendo en cuenta que durante la segunda parte del año pasado se evidenció una baja abrupta en la inflación. Recordamos que la inflación acumulada de esos meses fue 8% tan solo, mientras que el tipo de cambio real multilateral se mantuvo prácticamente constante durante ese lapso. De hecho, se depreció un poco el tipo de cambio real de Argentina, es decir, fuerte desinflación con depreciación del tipo de cambio real, segundo semestre del 2016. El mismo, el tipo de cambio real multilateral, se encuentra hoy un 22% por encima del nivel vigente previo a la apertura del cepo, y si a esto le sumamos la reducción de la carga impositiva sobre las exportaciones, el incremento en el tipo de cambio real multilateral efectivo es de 31% respecto de ese periodo. Esto se logró gracias a la implementación de un régimen de tipo de cambio flexible, que protegió a nuestra economía de los numerosos shocks que presenció el mundo el año pasado. Por ejemplo, tras el resultado de las elecciones en Estados Unidos, muchas monedas de los países emergentes se depreciaron respecto al dólar. Si no hubiésemos contado con un tipo de cambio flotante capaz de acomodarse a esos movimientos, nuestra moneda se habría apreciado notablemente en relación a la de nuestros socios comerciales. Bajo este contexto de flotación verificamos también que el peso está correlacionándose hoy en día en mayor medida con los movimientos cambiarios de los demás países de la región. Se tiende a poner un énfasis particular en la relación peso-dólar, lo hablábamos en la mesa hace un ratito. Sin embargo, nosotros encontramos que esta relación desde el punto de vista de nuestro comercio exterior es bastante poco relevante. Más aún en momentos como este, en que el dólar cambia de valor bastante significativamente respecto al resto de las monedas en su conjunto. En este mundo globalizado, el tipo de cambio que hay que mirar es el tipo de cambio multilateral, que es una suerte de combo que toma en cuenta todas las monedas relevantes para nuestro comercio. O mejor aún, el tipo de cambio real multilateral, que corrige por la evolución de los precios domésticos. Este valor, el del tipo de cambio real, es el que mencionábamos hace unos instantes y que ha experimentado una fuerte depreciación desde la salida del cepo y se mantiene virtualmente inalterado durante los últimos 7 u 8 meses. Es decir, que el tan mentado fenómeno de atraso cambiario creo que surge de esa obsesión de focalizarse en la paridad peso-dólar, ya que, como digo, hace más de 6 meses que el tipo de cambio real multilateral está constante, sin movimientos en uno u otro sentido. De manera simultánea, por decirlo de otra manera, la apreciación del peso-dólar de las últimas semanas ha acompañado en gran medida la apreciación de las otras monedas de nuestros socios comerciales respecto al dólar, sin modificación. Entonces no hay atraso cambiario, no hay apreciación del tipo de cambio, esto es fáctico, no es de opinión, en las últimas semanas. De manera simultánea, la belleza, si me permiten la expresión, del tipo de cambio flotante es que se trata de una variable que mira al futuro, que nos indica rápidamente si cometemos errores y que además anticipa lo que viene, lo cual evita saltos abruptos en la paridad tan nocivos y tan recurrentes en el pasado. Justamente porque el tipo de cambio ya incorpora expectativas sobre el futuro, pueden cada día tanto subir como bajar. En este esquema, las depreciaciones o apreciaciones nominales nunca son susceptibles de ser anticipadas. Si fueran anticipadas, ya estarían internalizadas en el precio. La razón es sencilla: si todos supieran que la moneda se va a depreciar, se depreciaría inmediatamente y dejaría de pensarse que es obvio que se va a depreciar, porque esto ya habría ocurrido. Algo análogo puede decirse de una apreciación. Esto esconde una clara virtud. No podrían surgir bajo este esquema aquellas situaciones que vivimos tantas veces en el pasado, donde el tipo de cambio está unánimemente reconocido como atrasado. Si lo estuviera, inmediatamente el mercado corregiría la paridad. A su vez, llegado a este punto, es preciso señalar que el BCRA ha aprovechado el elevado ingreso de capitales a la Argentina para recomponer su hoja de balance, dada la situación de reservas heredadas de la gestión anterior. La autoridad monetaria compró 14.000 millones de dólares en el año 2016 y ya llevamos adquiridos 3.000 millones en lo que va de este año.
Como señal de la fortaleza que está recuperando el balance de la institución, cabe mencionar que las reservas internacionales ya han superado los 50.000 millones esta semana. Esta recomposición de reservas ha compensado parte de los efectos del fuerte ingreso de capitales al país. Por último, la competitividad de una economía no solo se mide por la lista cambiaria, sino que también hay otros factores involucrados. Por el lado impositivo, el Poder Ejecutivo ha reducido la carga tributaria de las exportaciones. Por el lado regulatorio, el cepo que ahogaba nuestra economía ya no existe. Y a esto debe sumársele la significativa reducción del costo de capital para las empresas en el sector transable de nuestra economía, las cuales pueden financiarse a tasas inéditamente bajas, que en el año pasado rondaron entre un 2 y 3%, y este año continúan reduciéndose. ¿Estoy bien? ¿Está bien? Todos estos factores estimulan directamente la competitividad de nuestras actividades económicas. Para terminar entonces con esta primera parte, disculpen si me salió un poquito larga, podemos concluir que hemos avanzado y seguimos avanzando a paso firme en un proceso de desinflación, en un contexto donde no se han usado los atajos, ni de atrasar el tipo de cambio o las tarifas. Y el tipo de cambio ha buscado su equilibrio en un mercado prácticamente sin intervención del central, por lo que al arbitrarse con lo que sea que depare el futuro, le da una inédita estabilidad a la paridad cambiaria. Pasemos ahora a nuestro segundo eje de gestión, el de orientado a desarrollar y profundizar nuestro sistema financiero, para que alcance el tamaño que posee en otros países de la región, como Chile o Bolivia. Esto permitirá que el sistema cumpla de mejor manera su función principal, ser el vehículo y nexo entre el ahorro e inversión en una economía, aumentando el acceso a financiamiento para todos, lo que potencia la igualdad de oportunidades, dado que permite que más gente pueda financiar sus ideas y emprendimientos y no solo los que poseen el capital necesario para hacerlo. Hago un paréntesis. En la última presentación nuestra del Informe de Política Monetaria describimos un ejercicio que hicimos donde descompusimos el crecimiento de Argentina en los factores que han contribuido al crecimiento de nuestra economía, que pueden ser el capital, puede ser el aumento en la cantidad de trabajo, puede ser la productividad, y encontramos el notable fenómeno que Argentina en las últimas 4 décadas viene perdiendo capital por persona sistemáticamente. Independientemente de ningún momento, de ningún régimen, Argentina hace 40 años, cada trabajador cuenta cada vez con menos capital para producir. Y la génesis de eso es un sector financiero que no ha crecido y un ahorro argentino que no se ha intermediado a través de nuestro sistema financiero. En esta línea, en pos de desarrollar de una vez por todas nuestro sistema financiero, buscamos garantizarle al ahorrista una tasa de interés real positiva, que remunere sus ahorros como corresponde y que genere la materia prima indispensable para una cabal expansión del crédito en Argentina. Por eso decimos que nuestra política antiinflacionaria con tasa de interés real positiva genera una muy conveniente coincidencia. Ayuda a desinflar, pero también ayuda a hacer crecer el sistema financiero local. Con este espíritu desarrollamos las UVAs, unidades de cuenta atadas a la inflación, que permiten resguardar el ahorro en pesos y estimular el crédito a largo plazo. Los créditos bajo esta modalidad vienen mostrando un crecimiento sostenido desde su implementación en abril, acumulando, por ejemplo, en hipotecarios un monto de 3.500 millones otorgados. Por citar algunos ejemplos, el otro día me comentaron directivos de una empresa automotriz de primera línea que implementaron este esquema de financiación vía UVAs el fin de semana pasada y tuvieron un sorprendente éxito. Claro, la cuota baja a la mitad. Las cuotas de los préstamos se reducen en forma tan significativa que la demanda crece inmediatamente. También me parece interesante destacar el caso de los préstamos en UVAs, tanto para la adquisición de automóviles como personales, que está ofreciendo el Banco Provincia desde hace unos 2 meses. Los 430 millones que ya lleva otorgados bajo esta modalidad en estos pocos días son prueba de la gran avidez por los mismos. Juan, no sé si querés aclarar algo más o no. No puedo. Se siente incómodo. ¿Cuál fue el resultado de nuestra tarea en esta materia durante 2016? En otras palabras, ¿logramos hacer crecer el sistema financiero? Porque de esto se trata, hacer crecer el sistema financiero. Los depósitos totales del sector privado crecieron de 14,7 del PBI, hoy estoy muy numerológico, pero
Ese es IAEF. Así que si no pongo números acá, no, ¿en dónde? Entonces, los depósitos totales del sector privado crecieron de 14,7 del PBI a 16,1 para fin del 2016. Y si le sumamos los fondos que están en el LEVAC en manos del sector privado no financiero, dichos números crecen del 15,9 al 19,3%. Es decir, el ahorro del sector privado local en activos financieros se incrementó en 3,4 puntos del PBI el año pasado. Es verdad que una parte de este incremento se explica por el blanqueo, pero tamaña expansión en el ahorro doméstico es a fin de cuentas el insumo fundamental que logrará aumentar notoriamente el crédito en nuestra economía de aquí en más. Podemos afirmar entonces que hemos generado las condiciones para que la gente vuelva a ahorrar en el sistema financiero local. Falta mucho, todavía, recién, primer pasito. El desafío por delante es que esta tendencia continúe y que se vea traducido en una mayor oferta de financiamiento. Aunque debo admitir, el nivel de tasas de plazos fijos en los últimos meses se ha ubicado un tanto bajo para nuestro gusto. Aquí vale la pena recordar que el Banco Central impone una suerte de impuesto a los bancos a través de los encajes bancarios. Quizás va llegando el momento de pensar a transitar un camino de reducción paulatina en el valor de estos encajes a fines de permitir una mayor tasa de depósitos y consolidar el proceso de crecimiento del sector financiero. Dada la mayor estabilidad macroeconómica y el aumento en la demanda de dinero que se vio reflejada en una significativa reducción en el monto de las LEVACs emitidas por el Banco Central, se abre una ventana para empezar a abordar esta posibilidad en algún momento futuro. Por otra parte, a pesar del aumento en su materia prima, los depósitos, materia prima, el crédito se ha mantenido aproximadamente en los mismos niveles el año pasado que en términos del PBI, ya que para ser exacto mostró una caída del 0,1, pasó del 11,8 al 11,7. Es decir, que no creció, crédito a PBI no creció en Argentina el año pasado. He aquí uno de los principales desafíos que tiene por delante nuestro sector financiero. No solo debe retener y expandir el volumen de ahorro que ha sido canalizado a depósitos, ganando en escala de intermediación, sino que debe ser capaz de traducir esos fondos, esta materia prima, hacia una expansión sostenida del crédito. En esto deberán concentrar sus esfuerzos nuestras entidades financieras, ideando nuevas formas y modalidades de financiación con mayor llegada y alcance en el público. Para tener una idea de la masa de fondos disponibles, actualmente hay en el sistema financiero argentino más de 8.000 millones de dólares ociosos, a la vista, aguardando para ser canalizados hacia préstamos. Pongamos un ejemplo de la gran cantidad de vetas de negocios que habría disponibles para estos fondos. En el presente, por ejemplo, Arcor se financia vía ONs en el exterior a 2023 a una tasa del 4,5% anual. Y si tomo YPF, por ejemplo, YPF tiene un bono a 2024 que paga el 6,8% anual. Una pregunta interesante para hacerse es por qué las entidades financieras locales que tienen tamaña disponibilidad de fondos listos para prestar no los destinan a financiar, por ejemplo, a alguna de estas empresas a una tasa de, digamos, el 4%. Si están pagando el 4,5 una, están pagando 7 el otro. En lugar de dejar ese dinero ocioso. Entiendo que este fenómeno se produce por culpa de la cíclica historia argentina, que germinó mucha desconfianza por parte de las entidades a prestar a largo plazo. Pero nos encontramos frente a un absurdo, el de tener ahorros argentinos recibiendo tasas de plazo fijo del 0,4% porque las entidades financieras no lo aplican, a la vez que hay empresas argentinas que piden prestado al 7% en el exterior. Todo esto significa que hay no residentes que sí confían en nuestras empresas y están dispuestos a tomar el riesgo de financiarlas a largo plazo, pero nuestro propio sistema financiero no está dispuesto a hacer lo mismo. No quiero comentar esto como una crítica, sino como un ejemplo de los dramáticos efectos que ha tenido la inestabilidad macroeconómica en nuestro país. Solo en un país paralizado por el miedo pueden los bancos sostener 8.000 millones de dólares y preferir no prestarlos. Es un ejemplo del camino que todavía nos queda por recorrer.
Detengámonos ahora unos momentos en uno de los temas más salientes en el debate público de estos días. Y tercer eje de gestión que rige este Banco Central, la intención de bancarizar la economía y minimizar el uso de dinero en efectivo en las transacciones cotidianas. Nuestra agenda de trabajo en este respecto se podría decir que tiene dos fases. En primer lugar, el 3 de junio pasado habilitamos una nueva plataforma de pagos móviles, la comunicación 5982, que sentó las bases para la proliferación de medios de pagos electrónicos más ágiles y seguros, aprovechando las tecnologías existentes. Como ya sabrán, hay dos redes bancarias principales, la red Link, donde operan, por ejemplo, los bancos públicos, y la red Banelco, donde operan varios de los bancos privados con mayor peso en el sistema financiero. Es en base a estas redes que se insertan las nuevas modalidades de pago electrónicas que fuimos incorporando durante estos meses, a los cuales se irán próximamente sumando nuevos jugadores en el marco de competencia que alentamos desde el Banco Central. Una de las novedades que introdujimos fue la billetera electrónica. Gracias a este desarrollo, nuestros celulares se convirtieron en verdaderas billeteras, ya que descargando aplicaciones como Vale o Todo Pago, son las que están disponibles en este momento, podemos pagar en cualquier lado con prácticamente la misma velocidad con la que sacamos un par de billetes de nuestra billetera de bolsillo. Vamos a ver si funciona. Entonces, por ejemplo, si ustedes se bajan el app de una de estas empresas, les aparece esto. Yo quería saber, ¿alguien acá? ¿Perdón? Perfecto. Pregunta, ¿alguien acá tiene un alias? ¿Sacó su alias bancario? ¿Quién de acá sacó su alias bancario? Es decir, ¿quién le dio? ¿Quién le puso? ¿Quién le puso un nombre a su cuenta bancaria que lo pueden hacer en el home banking de cualquier banco? Acá hay papelito. Vamos a hacer... ¿Te lo acordás o no? Sí, te digo, pero por las dudas. Son tantas cuentas. Entonces uno aprieta, hace un pago. Soy del IAE. Perfecto. Soy del IAE. Pongo el nombre así, me pueden perseguir. Me dicen a quién, CBU alias. Entonces pongo el alias acá, ¿quién es? Soy Del IAE. del IAF. O sea, la cuenta bancaria de Oscar Massa se llama, o del IAF. Sí, vas a hacer transacciones, ¿no? Sí, te voy a pasar. Le voy a pasar 50 pesos a Soy del IAF. Mi mujer me mata porque me dice, cada vez que mostrás esto, pero 50 mangos. O sea, en ese momento pará, me dice. Bueno, listo, continúa. Me dice CBU o alias inválido. ¿Cómo es, Oscar? No, ese no está acá. Soy del IAF. A ver, Curuchet, a ver. ¿Cómo? ¿Pero qué alias sacaste? Juan Curuchet es, como eres un alias muy seguro, pero como esto es para recibir dinero, no pasa nada. Vamos a ver si es Juan Curuchet. No, inválido. A ver, el pagario de tu alias. ¿Cómo? Rubén IPA 01. Entonces me dice, se llama Iparraguirre Rubén, me dice, me dio correctamente el alias, le digo pagar y me dice que le he pagado en este momento desde mi cuenta bancaria a Rubén Iparraguirre. Por favor, después devolvérmelo, si no van a decir que como regulado estamos haciendo algo que está mal. Así que después me da 50 pesos en efectivo. Bueno, o me los pasás de vuelta a mí. Me los pasás de vuelta a mí, gracias. Eso es la billetera electrónica. Es decir, en tanto en cuanto ustedes tengan una cuenta bancaria, pueden entrar en cualquiera de estas dos redes de pagos electrónicos y le pueden hacer con la misma facilidad que lo acabo de hacer recién en tiempo real, un pago a otra persona. Y esto, repito, estuvimos trabajando con las redes y los bancos intensamente durante la segunda mitad del año pasado para que
tenerlo disponible. La segunda innovación en este sentido es el M-POS, que permite cobrar mediante las tarjetas directamente con el celular. Dicho sea de paso, evitando la necesidad de contratar un POS. El M-POS es otra app que ustedes bajan en el celular y tiene un pequeño aparatito que se llama el dongle, que se conecta al celular. Entonces, este desarrollo posibilita la bancarización de transacciones sin utilizar el POS clásico, aprovechando la infraestructura tecnológica existente en el país. Para ello se usa un aparato denominado dongle que se anexa al celular y permite así el cobro a través de tarjetas. RedMob, el producto de Link, ya está funcionando masivamente en Córdoba. De hecho, los canillistas en Córdoba, por ejemplo, usan RedMob. Rubén, ¿lo recibiste? Sí, ya recibió. Se habilita en minutos y sin moverse del negocio. Es decir, con un smartphone y un dongle ya se puede cobrar mediante tarjetas de crédito y débito rápidamente. A su vez también introdujimos el botón de pago, una forma de pagar mediante una transferencia inmediata cualquier producto en línea, sin necesidad de hacerlo a través de una tarjeta de crédito, sino mediante una transferencia desde una caja de ahorro. Todo pago ya dispone de esta modalidad y también puede instalarse en cuestión de minutos. Es un debate que debemos tener si la cantidad de pagos en efectivos en nuestra economía se produce por un faltante de demanda, es decir, el consumidor no quiere, o por un faltante de oferta, el vendedor no quiere. Obviamente la realidad estará en un punto intermedio, pero el diagnóstico del Banco Central es que la falta de bancarización en los pagos responde más a un problema de oferta que de demanda. Desde el lado de la demanda, Argentina es un país sumamente propicio para embarcarse en esta transformación en los medios de pago. Por un lado, hay una elevada penetración del uso de tarjetas bancarias. De hecho, hoy circulan en el país casi 75 millones de tarjetas, aproximadamente 39 millones de tarjetas de débitos y 36 millones de tarjetas de crédito. Por otra parte, también existe una amplia cobertura de telefonía celular, con aproximadamente 45 millones de celulares con uso frecuente, de los cuales más del 80% cuenta con tecnología 3G y 4G. 45% de estos serían del tipo smartphone. En otras palabras, la infraestructura para saltar a un entorno más digital ya está emplazada. Simplemente hay que animarse a utilizarla. Estos tres mecanismos de pago descritos, por otra parte, apuntan a mejorar las condiciones para la oferta, para el ofertante, el vendedor que te tiene que ofrecer el pago electrónico. Ya que al utilizar transferencias directas interbancarias son como las transferencias de CBU a CBU que usamos habitualmente de nuestro home banking y como tales no están sujetas a comisiones por parte de las tarjetas ni sufren retenciones por ganancias o IVA. En otras palabras, son mecanismos superadoras al dinero en efectivo, ya que no presentan los costos de logística y seguridad que sí posee aquel. Así, mientras que la primera fase de nuestra agenda de bancarización, en la que trabajamos el año pasado, no hablamos tanto de eso porque el año pasado porque lo estábamos trabajando verdaderamente, se basó en introducir y promover los medios de pago electrónicos alternativos al efectivo, y la segunda fase se relaciona con el desincentivo al uso del mismo, a la par de reducir sus costos de manejo para el sistema. Toda la logística de manejo, traslado, almacenamiento y emisión de efectivo tiene unos costos muy significativos para la sociedad en su conjunto, además del tema de la seguridad, obviamente. Para darnos una idea, solo los costos de emisión del dinero, estoy hablando de la producción física de los billetes que usamos, fueron de 1.730 millones de pesos en el año 2015 y de 2.700 millones de pesos en el año 2016. Se pueden hacer muchas cosas con ese dinero. Piensen que cada billete sale aproximadamente $1.50. El costo de producción de cada billete es $1.50. Por eso un billete de 2 pesos hoy no es factible hacerlo como billete y va moneda. Usar menos efectivo no solo es más ágil, seguro y eficiente para la sociedad, sino menos costoso. En esta tarea de reducir los costos de manejo del efectivo es que se enmarca nuestra plataforma de intercambio de billetes entre bancos. Lo que ocurre es que en el sistema financiero hay entidades recaudadoras que reciben mucho efectivo por sus actividades usuales y clientes y entidades pagadoras, por dar un ejemplo como el Banco Nación, que canalizan los pagos de salarios y jubilaciones, que demandan gran cantidad de efectivo todos los meses.
En este contexto, el BCRA era una suerte de cámara de compensación de billetes físicos, donde los bancos que recibían mucho efectivo lo venían a depositar al Banco Central y luego el Banco Central lo enviaba a los bancos que tenían mayores demandas de efectivo para distribuir entre sus usuarios. La pregunta que se plantea entonces es, ¿para qué poner al Banco Central de intermediario si los bancos pueden encontrar sus ofertas y demandas de efectivo en una pantalla e intercambiar esos billetes entre ellos de manera directa? Esto es precisamente lo que implementamos y está operando en la actualidad. Así se reducen de forma notable los costos de manejo de efectivo en el sistema, a la vez que se desincentiva la acumulación de efectivo no demandado por parte de las entidades. De hecho, el costo se reduce a la mitad. El costo se reduce a la mitad, porque en lugar de llevar el dinero del banco A al Banco Central y del Banco Central al Banco B, lo que este sistema logra es que el dinero vaya directamente del Banco A al Banco B. Y entonces los costos se redujeron a la mitad. En el sistema de intercambio de efectivo actual, el Banco Central toma dinero a 0.995 por unidad y vende a 1.005 como tope. Los bancos operan entonces dentro de ese rango de manera bilateral. Este pequeño intervalo genera los incentivos para que se desarrolle el mercado bilateral de billetes, permitiendo que los costos de manejo del efectivo se reduzcan, como decía, a la mitad. Y por supuesto que la reducción de ese costo gigantesco a la mitad después redundará en mejores condiciones crediticias que pueda ofrecer el sector financiero. Es cierto que este margen entre lo que se cobra por deshacerse de billetes y por tomarlos desalienta el uso del efectivo por parte de los bancos y ha motivado a los bancos a pensar en la posibilidad de cobrar por las operaciones que se hacen con dicha modalidad. Pero como siempre es mejor poner los beneficios por encima de los costos, estamos en conversaciones con los bancos para que difieran por el momento el cobro en efectivo, mientras nos tomamos un tiempo para poder migrar nuestros pagos al mundo digital usando estos nuevos mecanismos que acabo de describir y que ya están disponibles y que replican los beneficios del efectivo sin sus costos. Creo que estas conversaciones llegarán a buen puerto. En este tema hemos recibido la ayuda inestimable de la FIP, que también impulsa la bancarización y está trabajando codo a codo en estas iniciativas. Por ejemplo, como decía, ya que las operaciones cursadas por transferencias directas no tendrán retenciones impositivas por parte del Gobierno Nacional. Argentina vivió esta experiencia de migración a pagos electrónicos que fue el de la tarjeta SUBE, que tuvo algunas dificultades en el corto plazo con su implementación. Pero vale también destacar los grandes beneficios que se vieron una vez que dicha modalidad se difundió e implementó masivamente para la sociedad, tanto en términos de comodidad como de seguridad, agilidad y eficiencia. Creemos que lo mismo ocurrirá en los próximos meses cuando se generalice, igual será un proceso, no va a terminar en meses, obviamente es un proceso de años, el uso de las nuevas plataformas de pago electrónico. Les cuento una cosa, la SUBE eliminó la demanda de monedas. El Banco Central en su tesoro tiene, les aviso por si alguien está interesado, tenemos toneles y toneles y toneles y toneles de monedas que había impreso el Banco Central y que básicamente la SUBE eliminó en gran medida la demanda por ellas. Si alguien está interesado, con mucho gusto están ahí para ser retiradas. Por último, tampoco está de más destacar, esto para los colegas banqueros, por último, tampoco está de más destacar que la reducción del efectivo y una mayor difusión de los medios electrónicos de pago permiten estimular la intermediación bancaria y el crédito. El dinero en efectivo es dinero no intermediado. Tenemos 600.000 millones de pesos no intermediados. La proliferación de los pagos electrónicos logrará que en lugar de llevar el dinero en las billeteras, lo dejemos en una entidad financiera, ampliando de cierta manera la disponibilidad de fondeo para las entidades financieras con su posible correlato en el aumento de la oferta de crédito. Este dato no menor hoy permitiría aumentar la capacidad prestable del sistema si fuéramos exitosos en un 100%, que por supuesto no existe en ese nivel, pero este dato no menor permitiría aumentar la capacidad prestable del sistema en un 40%. Como verán, todavía hay mucho por hacer, pero creo que, disculpen que fue un poco largo, pero creo que las condiciones
y de ya el convencimiento están para que podamos cumplir nuestros objetivos. De nuestra parte les aseguro que seguiremos trabajando con pasión para lograrlo. Muchas gracias.